Pues en la vida financiera, la prisa también estorba para el orden. Y entonces nunca tenemos tiempo para registrar en esa pequeña lista tan importante todos nuestros gastos. ¿Sabes? El orden está reflejado desde la creación. Si vos lees el Génesis, el capítulo 1, te darás cuenta de que Dios es un Dios de orden. Él empezó haciendo cosas día tras día. Hasta el descanso lo programó en su agenda. Y nosotros debemos ser como Él. Y por eso debemos adoptar en nuestra vida el orden. Otro síntoma, otra luz que se prende es cuando no podemos pagar y tenemos que recurrir a la deuda para pagar deuda. Y hay gente que saca un pequeño crédito para pagar la tarjeta de crédito y luego con la tarjeta pago un préstamo. Y cuando andamos en ese rol de pagamos deuda con deuda, realmente eso es una alerta roja que nos dice nuestra vida financiera está desordenada y necesitamos llevar orden. Y yo invito a todas las personas a que de verdad presten atención a estos programas y tomen el reto de tomar las riendas de su vida financiera. ¿Sabes por qué este versículo es increíblemente importante, Eduardo? Porque la forma en que Dios ve las finanzas no es la forma en la que la sociedad ve las finanzas. Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. Llegó el momento de poder estar con papel y lápiz en la mano para adentrarnos en el tema de fondo del día de hoy, ordenando mis finanzas. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Don Gonzalo, es importante ordenar las finanzas, es importante el orden en nuestras vidas. Claro que sí, Eduardo. El orden es muy importante en la vida de todos nosotros. De hecho, es algo que desde niños tratan nuestros padres de inculcarnos. Probablemente a usted y a mí nos enseñaron a ordenar nuestro cuarto, nos enseñaron a ordenar nuestra ropa, nuestros zapatos. Desde que somos niños, el orden trae seguridad. Y parece que es un reto a través de todas las edades el tema del orden. No sé tú, Eduardo, pero yo todavía hay áreas en las que necesito poner orden. No sé a ti cómo te va con todo, pero siempre aún en medio del trabajo hay cosas que observamos y decimos, esto necesita orden. En los ministerios que servimos en la iglesia, hay cosas que observamos y decimos, esto requiere de orden. Y el orden es una necesidad recurrente. Venimos a ordenar cosas una y otra vez. Y pareciera increíble que el orden es algo de lo primero que aprendemos en nuestra vida, pero es algo de lo que no terminamos de aprender a través de la vida. Y durante todo el tiempo siempre hay oportunidades de mejorar en temas de orden. Y hay elementos que nos estorban, no sé si a ti te pasa, y no sé si podrías, más bien te voy a hacer la pregunta, Eduardo. ¿Qué elementos crees tú que pueden estorbar para nosotros ser ordenados? Yo creo que muchas veces el corre del día puede llevarnos a pensar o a decir, no tengo tiempo para. Pienso en algunos consejos que hemos tenido de apuntar, y tal vez me estoy adelantando aquí con consejos prácticos de algún episodio. Anote todos los gastos que tiene durante un día, todas las salidas de dinero, todas las compras que haga. Anótelas. Y es algo que dices, no hombre, ¿cómo lo voy a anotar? Andar con una libretita anotando cada confite que uno, cada compra, no tengo tiempo. Entonces tal vez ese corre puede ser un elemento para ir cayendo en un desorden. Y qué bueno que lo mencionas, Eduardo. Es uno de los consejos que más adelante vamos a profundizarlo,
Pero lo que estás describiendo le llamamos la prisa. Esa prisa que nos estorba para poder ordenarnos. No pudimos tender la cama en la mañana porque nos levantamos tarde y salimos corriendo. No nos dio tiempo de ordenar ciertas cosas en nuestro hogar porque teníamos que correr a salir al trabajo. Pues en la vida financiera, la prisa también estorba para el orden. Y entonces nunca tenemos tiempo para registrar en esa pequeña lista tan importante todos nuestros gastos. Pero también la prisa nos estorba para dedicar tiempo a pensar en el orden financiero. Y hay otros elementos que pueden estorbar. ¿Qué tal de la pereza, Eduardo? ¿Qué pensás? ¿Puede la pereza estorbarnos a nosotros para ordenarnos financieramente? Sí, definitivamente hay frases que podemos recordar o decir en cuanto a la pereza o casos, ¿verdad? En los cuales uno podría verse ante una decisión de prefiero no hacer algo que me lleva a un fruto, ¿verdad? A una disciplina, pero prefiero no hacerlo por pereza. Estoy pensando de alguna manera en prefiero no comer en casa por pereza cocinar, lavar los platos y todo lo que conlleva, y por eso prefiero comprar o comer afuera. Entonces lleva a decisiones, al fin y al cabo, que pueden desordenar otra vez las finanzas por pereza. Y si eso lo convertimos en un hábito, ya estamos hablando de un desorden constante. Claro. Y cuando hablamos de ordenar las finanzas, pues la pereza es muy relevante. ¿Cuánta gente ha empezado el año? Pensá. ¿Cuánta gente ha empezado el año diciendo, este año me ordeno en mis finanzas? Pero ya vamos por agosto y el inicio no se ha dado. Y mucho tiene que ver con la pereza. En otras ocasiones tiene que ver con el olvido. El olvido también es uno de los estorbos para ordenarnos financieramente. Olvidamos hacerlo, olvidamos registrar, olvidamos hacer cuentas, olvidamos sacar el tiempo. Y bueno, quiero compartirte un elemento más que es la falta de disciplina y tiene relación con los anteriores. Y en finanzas es necesaria la disciplina. Es necesario que nosotros dediquemos un esfuerzo constante y eso es disciplina. Es un esfuerzo constante que nos permite alcanzar un resultado. Muchas personas, sabes, Eduardo, se han acercado a mí y me han preguntado, Gonzalo, ¿cómo puedo ordenar mis finanzas? Y generalmente la primera cosa que les digo es, necesitas empezar un registro de tus gastos. Hazlo por una semana y búscame de nuevo para que podamos seguir conversando. Te vas a sorprender, Eduardo, de la cantidad de personas que nunca regresan por la falta de disciplina. Son estorbos que nos impiden darle orden a nuestras finanzas, a nuestra vida. En el Salmo 37, 23, la Biblia nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Sabes? El orden está reflejado desde la creación. Si vos lees el Génesis, el capítulo 1, te darás cuenta de que Dios es un Dios de orden. Él empezó haciendo cosas día tras día, hasta el descanso lo programó en su agenda. Y nosotros debemos ser como Él. Y por eso debemos adoptar en nuestra vida el orden. Recuerdo que en Corintios el apóstol Pablo escribió en el capítulo 14 de su primera carta a los Corintios, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo lo escribió de forma general, hablando de muchas de las cosas que esa iglesia estaba viviendo, pero en realidad ese pasaje aplica para toda nuestra vida. Debemos hacer las cosas decentemente y con orden. Eso incluye también la vida financiera. ¿Qué pensás, Eduardo? Estoy ahorita tal vez analizando de alguna manera qué señales o qué alertas podemos tener en nuestra vida para decir esto no está en orden. Me queda súper claro de estos impedimentos o de estos elementos que podrían estorbar para hacer estar en orden, perdón.
Pero ¿qué alertas o indicadores podemos ver en nuestra vida de esto no está en orden? Porque alguien puede decir, no, mi vida está tranquila, yo llego bien a la quincena, por decirlo así, pero tal vez hay otros elementos que son de cuidado. Más bien lo que más escuchamos, Eduardo, es decir, no me alcanza para llegar al final del mes, al final de la quincena. Y esa es una de las alertas. ¿Sabes? Te voy a contar algo, una anécdota personal. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace varios años, ¿verdad? Hace 7 años. Una de las cosas que empezamos a notar es que no llegábamos a final de mes. Nosotros antes de casarnos nos habíamos sentado y habíamos hecho cuentas y decíamos, sí, sí nos alcanza. Pero cuando ya estábamos en el día a día no llegábamos a fin de mes. Y había meses que nos alcanzaba penitas. Pues esa es una alerta. Si usted, mi amigo oyente, mi amiga oyente, usted es de los que no llega a final de mes, esa es la clara alerta de que usted necesita ordenar sus finanzas. Esa es la clara alerta de que necesitamos hacer algo por nuestras finanzas. Otro síntoma, otra luz que se prende es cuando no podemos pagar y tenemos que recurrir a la deuda para pagar deuda. Y hay gente que saca un pequeño crédito para pagar la tarjeta de crédito y luego con la tarjeta pago un préstamo. Y cuando andamos en ese rol de pagamos deuda con deuda, realmente eso es una alerta roja que nos dice nuestra vida financiera está desordenada y necesitamos llevar orden. Otro síntoma, Edu, y sabes, las estadísticas dicen que en Costa Rica la tasa de personas que ahorran pues no es tan alta como en otros países. De hecho, se dice que en países asiáticos la tasa de ahorro es de más del 80-90% de la población quienes ahorran, mientras que en Costa Rica no llegamos ni a un tercio de esa cantidad. Y es porque no tenemos una cultura de ahorro. Pero más allá de no tener esa cultura, muchos dicen, no puedo ahorrar, no me alcanza, no puedo ahorrar. Son alertas que se prenden para decirnos que estamos desordenados. ¿Sabes? Una pregunta que le he hecho a muchas personas y te la voy a hacer a vos, Eduardo, a ver qué me respondes. Eduardo, si yo te preguntara cuánto ocupa usted para vivir un mes, ¿usted podría darme una cantidad exacta o tendría que redondear números? Tendría que redondear números y puede ser la primera tarea del día de hoy para sacarle provecho, ¿verdad? Pero sí, podría redondear, pero no hay un número exacto, la verdad. Imagínate si alguien viniera y te dijera, Eduardo, si usted me da un número exacto, le doy 6 veces lo que usted ocupa. Bueno, hubiéramos perdido esa oportunidad, ¿verdad? Porque esa es otra señal. Cuando no sabemos cuánto ocupa nuestra familia o nosotros para vivir, es una señal clara de que necesitamos ordenarnos financieramente. Imagínate si yo llego al contador de una empresa y le pregunto, ¿cuánto es el costo operativo? Y la persona no sabe decirme, o me da un número muy redondo, muy redondeado, una estimación muy sobrecargada. Pues no es lo que espero de una persona que sea el contador de una empresa. Yo esperaría un número claro, un panorama claro. Pues nosotros también lo mismo con nuestra vida financiera. Y una última alerta es cuando se nos desaparece el dinero. No sé si a alguno le ha pasado que dice, uy, yo cambié el billete de 10,000 y se desapareció. No sé de dónde está. Pasa mucho con el efectivo. Claro que sí. Pues a muchos les pasa con su cuenta de banco, con su efectivo, con la plata en la tarjeta. Y yo he escuchado muchas personas, en particular tengo en mente a una señora que decía, es que el banco me robó. Yo tenía plata ahí. Y entonces cuando ve el estado de cuenta, se da cuenta de que ha usado la tarjeta y no recuerda que la ha usado. Entonces el dinero no es que desaparece, es que simplemente no tenemos orden en nuestra vida financiera. Excelente. De alguna manera podemos encontrar razones para ordenar nuestra vida financiera.
Claro que sí, Eduardo. Todas las anteriores son una buena razón para ordenarnos. Si no te alcanza el dinero, si no llegas a fin de mes, si tienes que pagar deuda con deuda, si no puedes ahorrar, o si no sabes cuánto ocupas para vivir, o si sientes que el dinero desaparece, pues es un buen motivo para que te ordenes financieramente. Y yo invito a todas las personas a que de verdad presten atención a estos programas y tomen el reto de tomar las riendas de su vida financiera. Pero hay una pregunta más de fondo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ordenarnos financieramente? ¿Cuál es la razón bíblica de ordenarnos financieramente? Y tal vez no nos lo preguntamos y pensamos que como cristianos el tema financiero es un poco alejado de la realidad cristiana y no, en realidad el tema financiero es muy cercano a la vida cristiana. Y de hecho, el lema de este programa, que es Hallados Fieles, tiene su base en un pasaje en 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 2. El pasaje dice de esta manera: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y por esa razón, este programa tiene como eslogan ser hallados fieles. Porque Dios lo que espera de nosotros es que seamos hallados fieles. ¿Para qué? Pues para agradarle a Él con nuestra vida financiera. Y sabes, Edu, lo que he descubierto en estos años es que cuando nosotros queremos ordenarnos financieramente, por alguna razón de que el dinero no nos alcance, la solución a veces resulta temporal. Pero cuando nosotros venimos a ordenarnos financieramente porque queremos agradar a Dios con nuestra vida financiera, encontramos la verdadera razón de ordenarnos, la razón bíblica. Entonces, si verdaderamente queremos ordenarnos, ojalá que no sea solo por el tema del dinero, sino principalmente por agradar a Dios con nuestra vida financiera. Excelente. Sí, yo creo que es igual que muchos otros áreas de nuestra vida, muchas otras áreas en las cuales hay que ordenarnos. Y no solo por principios o por motivaciones egoístas, sino realmente por agradar a Dios, no por desear más dinero, por ejemplo, puede ser un mal propósito. Ahora bien, don Gonzalo, ¿cómo podemos empezar entendiendo todo esto, todo este contexto, cómo puedo ordenar mi vida financiera? Claro, para empezar, pues debes tener el motivo correcto. Y mi recomendación es que tu motivo sea ser hallado fiel delante de Dios. Ese debería ser el motivo de todos nosotros como cristianos para ordenarnos. Pero hay que entender que ordenarnos es un proceso, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Tú puedes estar muy animado a ordenar tus finanzas, pero las finanzas suceden en el día a día. Y de la noche a la mañana debes hacer cambios, pero no vas a lograr todos los cambios de un día al otro. Y por eso debes escoger cuáles son los pasos que te dan el mejor resultado para ordenar tu vida y llevarla al nivel que Dios quiere que esté. Entonces, pues el motivo correcto es lo primero, y lo segundo es que conozcas lo que la palabra de Dios dice acerca de las finanzas. Porque entonces vas a entender la mentalidad de Dios acerca de la vida financiera. Y eso es muy importante, porque podemos aplicar conceptos seculares. Todos los bancos en sus páginas web, tienen consejos financieros. La mayoría de entidades financieras te pueden aportar educación financiera, pero ninguno de ellos te va a llevar a los principios bíblicos. Y los principios bíblicos nos van a dar no solo la mentalidad de Dios en temas de finanzas, sino también consejos prácticos en lo que respecta al manejo del dinero y las posesiones. Y quiero que empieces con un reto, y tú lo mencionaste ahora.
Hay que entender, Edu, cuál es nuestra realidad financiera. Y para entenderla tenemos que ponerlo en un papelito. Como decían por ahí, papelitos hablan, ¿verdad? Entonces mi consejo es que una vez que tienes el motivo correcto, pues empieces por registrar tus gastos. ¿Y cómo lo hago? Pues sencillo, puedes utilizar una libreta, un lapicero. Recuerdo a modo de anécdota personal que así fue como empecé yo, y entonces yo cargaba en mi bolsillo del pantalón siempre una pequeña libreta, un pequeño lapicero, y cuando tomaba el bus apuntaba cuánto había gastado. Cuando compraba un chocolate en el centro de San José, pues apuntaba cuánto me había costado eso que compré. Igual cuando pagaba el recibo del celular, etc. Porque hay que entender en qué gastamos el dinero y conocer. No se vale decir, yo lo llevo aquí en la mente. Pues resulta que en la mente no lo vemos en blanco y negro. Entonces hay que poner los numeritos en el papel. Entonces el primer ejercicio que les recomiendo a todos de tomar es registrar sus gastos. ¿Por cuánto tiempo debo registrarlo? Por el tiempo necesario para entender tu contexto financiero. En algunos casos, en un mes, ya tienes todo o gran parte de tu contexto financiero. En Costa Rica particularmente, la mayoría de gastos suceden mensuales. Pagamos el alquiler de forma mensual, pagamos el recibo de la luz, del agua, el teléfono de forma mensual, pero hay gastos que suceden diarios. Algunos compran el pancito en la mañana, otros se toman un cafecito, hay pasajes, etc. Por eso es muy importante que por lo menos un periodo de unos 30, 40 días podamos registrar nuestros gastos. ¿Y qué hacemos con esa información? Tenemos que construir una idea general de cuánto es el costo de nuestro diario vivir. La pregunta que te hacía ahora, Eduardo, ¿cuánto cuesta un mes de vida para nosotros o para nuestra familia? Eso es el dato que andamos buscando. Entonces imagínate que Dios viene y nos hablara audiblemente y nos preguntara, Eduardo, Gonzalo, quiero saber de su vida financiera, ¿cuánto gastan ustedes en un mes? ¿Qué les responderíamos? Pues para poder darle una respuesta correcta, vamos a registrar todos esos datos y vamos a poder construir ese número de cuánto representa en términos de dinero que nuestra familia o nosotros vivamos durante un mes. Excelente. Y es el primer tip práctico, ¿verdad? Creo de la temporada, y viene más, viene más. Creo que queremos buscar un enfoque práctico a estas conversaciones. Es importante hablar sobre finanzas en las iglesias, don Gonzalo, y tener la plataforma de la radio también, del compañerismo, para hablar de finanzas. Eduardo, no te imaginas esta pregunta, cuántas veces me la han hecho. Porque no sé por qué, quién conceptualizó esto, pero pareciera que el tema finanzas personales, pues no sé quién lo contextualizó fuera de las iglesias, cuando en realidad debería estar dentro de las iglesias. Deberían ser las iglesias quienes más hablen de este tema. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia habla mucho de este tema. De hecho, solo Jesús habló mucho sobre el dinero y las posesiones en general. 16 de sus 38 parábolas hacen referencia directa a la manera en que se maneja el dinero y las posesiones. Y puede sorprenderte saber que 1 de cada 10 versículos en los evangelios trata directamente del tema del dinero. Incluso, déjame darte un dato, que es que en la Biblia hay cerca de unos 500 versículos sobre la oración, hay menos de 500 sobre la fe, pero hay más de 2000 versículos sobre el dinero y el patrimonio en general. Y entre todos los versículos hay uno que me gustaría resaltar, porque sí, debemos hablar de finanzas en las iglesias
Y qué dicha que existe ahora Avance Radio, porque podemos compartir y extender un poco más en la vida cotidiana, en dar consejos, etcétera, acerca de las finanzas. Pero, ¿qué tipo de consejos y qué tipo de información vamos a encontrar en la Biblia acerca de finanzas? Y para mí el versículo que está en Isaías 55:8 nos sienta un fundamento de qué es lo que vamos a encontrar. Déjame leerles este versículo, dice de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes por qué este versículo es increíblemente importante, Eduardo? Porque la forma en que Dios ve las finanzas no es la forma en la que la sociedad ve las finanzas. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y por eso es necesario ir a la Biblia y aprender de la Biblia qué es lo que Dios quiere compartirnos. La Biblia nos enseña esa manera en la que Dios espera que manejemos nuestro dinero y nuestras posesiones. Y muchos de los principios bíblicos no son los que la sociedad va a promover en el día de hoy. Pero podemos estar seguros que son el consejo sabio de Dios y que nos van a llevar a tener vidas financieras saludables y agradables para Él. Qué manera de iniciar. Muchas gracias, don Gonzalo, por compartirnos este arranque de la temporada y estamos muy expectantes por todo lo que viene. Rescato y regreso al versículo clave de donde sale el nombre de nuestro programa, que está en 1 Corintios 4:2, y dice: ahora bien, se requiere que que cada uno sea hallado fiel. Así es, queremos que todos nosotros vayamos sobre la ruta de una salud financiera, de una vida financiera más ordenada y, como aprendimos hoy, para honrar a nuestro Dios. Muchas gracias, don Gonzalo, por estar con nosotros hoy y en lo que resta de la temporada. Un placer. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, pero el pecado nos separó de él. ¿Te has sentido lejos de Dios? Créeme, si estás oyendo esto y no tienes seguridad sobre tu vida eterna, es tiempo de buscar a Dios y rendir tu vida a Él. ¿Quieres saber cómo? Escríbenos y conversemos al WhatsApp 83 Avance, es decir, 83 28 26 23. Repito, 83 28 26 23. Avance Radio.